Y nada mejor que recordar y compartir con ustedes una promesa que está en la palabra de Dios, que nos garantiza que aunque usted y yo no tengamos la más mínima idea de lo que ha de suceder el próximo año, la victoria está garantizada en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, los versos del 28 al 39, encontramos esa promesa que el Señor nos ha dado y que nos va a servir de base para el mensaje de esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en esta hora. Nos estamos poniendo en tus manos poderosas para que nos bendigas y nos uses para tu gloria. Señor, habla a la vida de cada uno de tus hijos que están aquí presentes, así también como aquellos que se encuentran en este lugar y que todavía no te conocen, que sea un tiempo en el que puedan escuchar tu palabra y entregarse a Cristo Jesús. Todo te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Decir vida humana y decir pruebas son sinónimos. Eso es propio de la existencia humana. Y aún después de llegar a conocer a Cristo, no tenemos un salvoconducto que diga que vamos a estar exentos de tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo enseñó: en el mundo tendréis aflicción. Probablemente usted esté aquí en esta mañana y se siente identificado con lo que estoy diciendo, porque sus pensamientos son absorbidos por alguna preocupación, por algo que le está sucediendo y que está drenando sus energías espirituales, está robándole la paz. Cuando uno va a los evangelios se encuentra al Señor teniendo conversación con diferentes personas, y algo que se repite una y otra vez es el estilo del Señor de poder descubrir los pensamientos de aquellos hombres con los que se relacionaba. Aun cuando Él se autolimitó y temporalmente dejó de usar alguno de sus atributos, este de su omnisciencia constantemente lo usaba cuando quería. Dice la palabra que al conocer los pensamientos de ellos, al ver que cavilaban en sus corazones, eso es propio de Jesús, eso es propio de Dios. Dios es el único que puede saber lo que nosotros estamos pensando. Yo no tengo la más mínima idea de lo que usted está pensando, y a consecuencia no tengo la más mínima idea de lo que usted está pasando, ni de qué aflicción aqueja su corazón. Lo más probable es que pocos, si acaso algunos, sepan de su lucha. Y si alguien lo sabe, no puede realmente apreciar la complejidad y la desesperanza de ese peso. A veces tenemos dificultades que se nos hacen imposible describir con nuestras palabras. De muchas maneras tampoco nos sentimos libres para compartirlos con otras personas que, aunque tengan las mejores intenciones, están limitados porque no pueden realmente entender a profundidad. Recibimos de buen grado cualquier momento fugaz de empatía que encontramos en otras personas, pero eso no nos satisface. Por eso, al decir estas cosas, tal vez usted esté esperando que yo diga lo que voy a decir, y debo decirlo. Nosotros no lo sabemos. Como usted no puede saber lo que yo estoy pasando o estoy pensando, yo tampoco puedo saber lo suyo. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios sí lo sabe. Y en Él está la promesa de la victoria rotunda sobre lo que vivimos hoy y podamos vivir mañanas. Necesitamos mantener muy presente esta gloriosa verdad, sobre todo ahora que estamos terminando un año más y que nos hallamos a las puertas de otro. Y como dije al principio, no tenemos la más mínima idea de lo que pueda ocurrir mañana. Y como en otras oportunidades hemos dicho, lo importante es saber que nuestro Dios tiene un control soberano de todas las cosas y que Él ya ha visto el final antes que nosotros. Es más, Él ha destinado ese final y nos anuncian que la victoria está segura. ¿Por qué los cristianos tenemos la victoria segura? En primer lugar, vamos a partir de una base.
no está en nosotros. Es imposible que nosotros alcancemos alguna victoria en nosotros. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo dijo, nada podéis hacer separado de mí. La victoria que hemos alcanzado o vamos a alcanzar es en el Señor. Y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe, dice la palabra. ¿En qué sentido o en qué se basa esa victoria que los cristianos tenemos? Quiero dejarles 3 ideas. En primer lugar, porque es una promesa basada en el carácter de Dios. Y nosotros tenemos un Dios fiel. En segundo lugar, está basada en un plan soberano que Dios tiene para nuestra vida. En tercer lugar, está basada en la seguridad de que Dios culminará lo que Él comenzó. Nuestro Dios no deja las cosas a media. Está basada en una victoria que ya está garantizada. Quiero invitarles a que, en base a estas ideas, exploremos este pasaje de Romanos capítulo 8 y tratemos de ver allí lo que Dios quiere decirnos ahora que estamos culminando este año. Y tratemos dejemos que el Señor nos inyecte esa vida que hay en su palabra y ese poder que viene del Espíritu. Hay una promesa basada en el carácter de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no solo hace promesas, los seres humanos también. Pero qué triste nuestra condición. En muchas ocasiones no podemos mantener nuestras promesas. A veces hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. A veces hacemos promesas con las mejores intenciones, pero al final nos damos cuenta que no podemos cumplirlas. Eso es propio de los seres humanos. Y en mucho es evidencia de falta de carácter, de integridad. Porque aún conociendo que no podían cumplirlo, empeñaron su palabra. Y dicen mucho de nosotros. Sin embargo, con Dios no ocurre así. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Si usted va a la Biblia, podrá ver allí las innumerables promesas de un Redentor en el Antiguo Testamento y su cumplimiento glorioso en la persona de Jesucristo, revelado en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Fielmente se cumplieron sus promesas. El Señor ha dicho que ha de venir por segunda vez. Es nuestra parte considerar el carácter de aquel que lo prometió, quien habló y es veraz. Fíjense cómo Pablo comienza esta promesa acá bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él no dice esperamos, no dice suponemos, tampoco dice quisiéramos. ¿Qué dice? Sabemos. Aquí hay seguridad. Él dice, yo sé, estoy seguro, porque no se basa en una promesa. Miren, si esta promesa la hubiera hecho Pablo, o basada en el carácter de algún ser humano, quizás Pablo no haya podido hablar con esta seguridad. Pero él sabe que esto está basado en el carácter de nuestro Dios. Quiero que miremos cada uno de los aspectos de este versículo. ¿Para quiénes son estas promesas? Para los cristianos. Dice la palabra, para quienes aman a Dios. ¿Amas tú a Dios? ¿Eres un hijo o una hija de Él? ¿Eres parte de su familia? ¿Has nacido de nuevo? Si la respuesta a estas preguntas son afirmativas, esta promesa es para ti. Es una promesa destinada a los creyentes, para quienes aman a Dios. Quiero observar ahora otra palabra antes de ir a la que viene en orden. Para quienes aman a Dios, les ayuda. Esta expresión lleva la idea de un tejedor que con sumo cuidado entreteje hebras coloreadas en un patrón planeado previamente. Dios planea sabiamente. El tejedor es Dios.
El patrón planeado previamente es su plan soberano. Dios va moviendo allí las hebras que para nosotros probablemente no tengan color ni sentido cuando las vivimos, pero Él en su mente y corazón tiene un plan que aunque nosotros no podamos entender, allí está. Él planea sabiamente. Dice la palabra, para quienes aman a Dios, les ayudan todas las cosas. Amén, ¿verdad? Todas las cosas. Eso incluye las cosas buenas y las cosas malas. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que utiliza todo, incluso las obras malas de los malos. Incluso el mismo diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permita. Tiene sus límites en los que puede moverse. Y el soberano Dios controla sus acciones. Hay una línea, hasta aquí no puedes pasar. Los hombres malos hacen obras perversas. Y aún en medio de ellas Dios puede obrar. Quiero que entiendan algo. Cuando decimos que Dios puede usar hasta el mismo Satanás, no significa que Dios es responsable de sus acciones perversas. Satanás obra conforme a su naturaleza malvada. Lo importante en este punto es la motivación y la intención. Dios puede usar al diablo con una intención y una motivación santa, noble, justa, mientras que el diablo obra con su intención perversa y diabólica. Tenemos el caso de Job. Satanás estaba haciendo lo que quería, que Dios le había permitido. Quería ver a Job maldecir a Dios. Sin embargo, Dios, aunque estaba usando a Satanás, su intención para con Job era una prueba, hacerle crecer, fortalecerle. De igual manera con los impíos. Un impío puede estar haciendo algo según su propia inclinación. Todos somos pecadores, tenemos una inclinación al mal, y hay hombres muchos que obran en un sentido, en una maldad mucho mayor. Están haciendo lo que conforme a su naturaleza quieren hacer. Dios puede convertirlos en instrumentos, pero eso no hace a Dios el responsable de sus acciones, son ellos. Y volvemos al punto. La intención y el propósito de Dios es noble, santo, justo, sin pecado. Pero tenemos un Dios que obra en todas las cosas. Lo utiliza todo. Incluso las obras malas de los malos, que pueden que fueron hechas con la intención de causar mal, pero Dios las encamina para bien. Dice la palabra, todas las cosas. Y dice, para el bien. Para quienes aman a Dios, les ayudan todas las cosas para el bien. O sea, Dios no solo tiene un propósito en mente al entretejer todas las cosas, sino que además Él tiene un resultado. Él tiene una meta. Y hacia esa meta, Él irá. Y nada ni nadie puede estorbarlo. Y esa meta y ese propósito, dice la palabra, que es bueno. Dice la Biblia que es para el bien. Quiero invitarles a buscar ahí en Deuteronomio, en el capítulo 8. Saben, a veces me trabo con esta Biblia porque no es la que usualmente uso, por eso a veces soy más lento buscando acá los versículos, pero así le doy más tiempo. Deuteronomio 8, 15 y 16. Dice la palabra que te hizo caminar, hablando de Israel, el pueblo hebreo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre, ¿qué? Hacerte bien.
Nuestra carne nos hace creer que el Dios bueno produce nuestro bien. Es decir, que nos dará felicidad, contentamiento o alegría. Pero esto es parcialmente cierto. He dicho en otras oportunidades que el bien, según Dios, no es necesariamente lo que usted y yo consideramos bueno. Bueno es lo que le agrada a Dios porque refleja su naturaleza y se conforma a su orden originalmente creado. Lo bueno de Dios no se centra por completo en los seres humanos. Sin embargo, las personas son felices, contentas y gozosas cuando vivimos en su bondad y con Él en una perspectiva apropiada. Cuando estamos dispuestos a aceptar lo que es bueno según Dios y no según nosotros. Recuerden que cuando algo lo consideramos bueno, probablemente no sea tan bueno. Y en muchas ocasiones hemos comprobado que en realidad no era para nada bueno. Somos seres humanos. Estamos limitados. No conocemos todas las cosas. No podemos hacer como hacía Jesús, descubrir los pensamientos y las intenciones de otras personas. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al juzgar el por qué alguien actúa de una manera u otra? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado al juzgar las motivaciones que han tenido seres humanos para actuar de una manera u otra? Somos limitados. Por eso la Biblia nos enseña que para poder vivir de una manera victoriosa tenemos que depender de Dios. Tenemos que confiar en Él. Y esto lo puedo decir 1000 veces. Pero si el Espíritu de Dios no toca su conciencia, usted no lo va a entender y no lo va a obedecer. Y muchas veces Dios tiene que usar elementos extras para ablandar nuestro corazón. Muchas veces tiene que meter el arado para que entre profundamente en la tierra y remueva ese terreno endurecido, el arado de la prueba, del dolor. Porque entonces llega la humildad que por tanto tiempo puede haber estado ausente, porque nos creíamos suficientes, nos creíamos capaces. Yo no he conocido una persona que haya sido probada duramente y que siga siendo arrogante. La humildad viene a nuestras vidas cuando viene el dolor. Dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien. Dice además que son aquellos los que conforme a su propósito son llamados. Este es el llamamiento eficaz que trae salvación. Es el llamamiento de Dios. Y quiero resumirle todo lo que he dicho. Para los que aman a Dios, Él soberanamente entreteje las hebras de cada circunstancia, de toda circunstancia, de toda influencia, de todo átomo o idea que encuentran con el propósito de producir bien moral para quienes Él ha llamado. Ahora, ¿quiere esto decir que todas las cosas del mundo son buenas? Claro que no. Estamos viviendo en un mundo injusto, brutal, aterrador, desmoralizador, que incluye personas que implacablemente se oponen al orden creado de Dios. Vivimos en un mundo de espaldas a Dios. Vivimos en un mundo que cuando Adán pecó, con el pecado llegó la muerte y la condenación. Cada ser humano en esta tierra nace condenado por culpa de Adán. Bueno, Adán nos dejó una herencia, pero usted y yo somos pecadores no solo por herencia, sino también por práctica. Dice la palabra en Romanos que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No se trata de que Adán pecó y tenemos una herencia pecaminosa, sino que además somos responsables de pecar. Cuando llegamos a tener conciencia del bien y del mal, pecamos.
No hay un ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no he pecado. No. Y Dios nos juzga por nuestros pecados. El mundo es injusto, brutal, aterrador, desmoralizador, e incluye personas que implacablemente se oponen al orden creado de Dios. Con todo, así como el mal trata de destruir, el Señor convierte la destrucción del mundo en ganancia para nosotros. A veces no lo entendemos, es cierto. Por eso hace falta la fe. Porque la base de todas las cosas descansa en una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y entonces llegamos a saber que nuestro Dios, como dice Santiago, es un Dios que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Que en nuestras limitaciones no lo veamos en ese momento como una buena dádiva. Si Dios es su Padre, usted va a confiar en Él. Y usted va a creer en su bondad. Aunque en ese momento, repito, no nos parezca así. Dios utiliza el mal, y podríamos decir, al permitirlo, para sus propósitos. ¿Quiere decir que Él envía el mal sobre los suyos? Jamás. La Biblia enseña que Dios es santo y Él no es el autor del pecado. Él no envía el mal al mundo. Lo traemos nosotros mediante el pecado continuo, y así perpetuamos el sufrimiento. Llegó el mal, llegó el sufrimiento. Llegó el mal para quedarse, llegó el sufrimiento para quedarse. Usted puede estudiar la historia de Adán y de Eva y cómo cambiaron las cosas en aquel ambiente pristino, perfecto que tenían, en aquella relación armoniosa con Dios. Cuando entró el pecado, la relación con Dios se quebró, y entre ellos también. Y entonces tuvieron que ver una cadena de tragedias que comenzaron a ocurrir. Caín se levanta contra su hermano y le asesina. Imagínense los padres tener que ver este espectáculo. Cuando uno mira cómo ellos comenzaron, a cómo siguió sus vidas. Por eso no se engañe con la tontería de que si usted cambia el ambiente a una sociedad o a una persona va a ser mejor. Alguien preguntaba en una sección que tiene Yahoo en internet, que se llama Preguntas y Respuestas. Ahí la gente se mete y pone todo tipo de preguntas. Y hay algunos que se toman el trabajo de responder correctamente y hacen el esfuerzo. Pero hay otros que dicen semejantes tonterías, cosas tan estúpidas. Y alguien preguntó, ¿somos pecadores? Y alguien respondía, no somos pecadores, nada, eso es una mentira que inventaron los religiosos para asustar a otros. El hombre hay maldad, no hay pecado, hay maldad. Y en algunos hay mayor grado de maldad que en otros. Pero si el ser humano tiene un mejor ambiente o mejores circunstancias, no hay tal maldad. En ese momento tenía deseo de tener a esa persona delante y decirle, mira lo que dice la Biblia. Dios nos creó en un ambiente perfecto. Y sin embargo el hombre pecó. El Señor no solo permite que la humanidad continúe viviendo, pero recuerden esto, nunca más allá de su control soberano sobre la creación. Él es el que gobierna. Hay una promesa basada en el carácter de Dios. Ya vimos cuál es esa promesa. Repito, para aquellos que le aman, todas las cosas le ayudan para el bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Tenemos una promesa basada en el carácter de Dios. Por eso la victoria está asegurada, porque fue Él el que habló. En segundo lugar, tenemos una victoria segura porque hay un plan soberano de Dios para nuestra salvación. Y como dije, plan que nadie puede estorbar. La palabra de Dios dice en el verso 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nada puede trastornar los planes de Dios. Nada. A mí me da absoluta paz esto. Pero ahora Pablo dirige a los lectores para que miren la dirección de la cual vinieron. ¿Y hacia dónde van? ¿Y esa senda?
allí está. Podríamos decir que ese tren va por esos raíles que nadie puede descarrilar. No va a ocurrir lo que ocurrió en España, esa triste tragedia cuando llegaron a aquella curva mortal. Con Dios no ocurre eso. Dice Dios a los que antes conoció. Dios conoció de antemano. Es decir, esta palabra conocer significa mucho más que lo que algunos han tratado de ver solamente como que Dios conocía que la gente iba a creer en Él, más nada. Significa mucho más. Él nos conoció de manera íntima, mediante una intervención activa en nuestras vidas. Dios no está en el cielo cruzado de brazos. Él está activamente involucrado. Quiero ponerle un ejemplo del uso de la palabra conocer, que también trae implícita la idea de que Dios tiene un plan. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 23, dice la palabra a hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conocía que Jesucristo había de venir y morir por los pecados de la humanidad. No, eso no encaja con la interpretación correcta de la Biblia. No solo que conocía, sino que Él determinó que esto pasara. Fue el resultado de un plan, dice, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Y si vamos a 1 de Pedro 1:20, dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. En el verso 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Es cierto, Dios conocía todo acerca de nosotros, pero Dios tiene un plan, y Dios tenía un plan. Dios siempre sabe lo que hace. Dios conoce de antemano. Aquellos a quienes conoce, la Biblia enseña que los predestinó. Romanos capítulo 8, en este versículo 28 dice, 29, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, a quienes el Señor conoció, les estableció el propósito de que llegaran a ser semejantes a Jesús en su carácter. En Efesios capítulo 4, en el verso 13, dice la palabra de nuestro Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios conoce, Dios predestina, y a los que predestina, Dios los llama a creer. Y a aquellos que creen, dice la palabra, que son ¿qué? Justificados. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 13, verso 39, la palabra de Dios dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Es Jesucristo. Dios conoce, Dios predestina, Dios llama, Dios justifica, y a la larga todo creyente será ¿qué? Glorificado. Ser glorificado es tener un carácter puro y un cuerpo al que el mundo ya no puede hacer daño. Y si usted analiza esto, ya aquí Pablo lo da como que ya pasó. Y alguien podría decir, bueno, todavía no ha pasado en mi vida, pero ya Dios lo da por sentado. Romanos 8:18 dice la palabra,
Pues tengo por cierto, nuevamente hay seguridad, de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí hay seguridad. Seguridad. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 10, dice, segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Captan la idea, hermanos? Hay un plan. Ese plan salió de Dios. Y como es de Dios, no puede ser estorbado. Ahí está. Se va a cumplir. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, nadie puede revertir ese hecho. Nuestro destino es el cielo. Nadie nos puede cambiar el rumbo. Hay una promesa basada en el carácter de Dios. Hay un plan soberano de Dios para nuestra salvación. Y tenemos además la seguridad de que Dios culminará lo que Él comenzó. No estamos todavía glorificados. Pero si Él lo comenzó, Él lo va a terminar. Él comenzó la buena obra en ti. Puedes estar 100% seguro que la va a terminar. Dice la palabra en Romanos 8, del 31 al 36. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y vayamos a Filipenses. En el capítulo 1, verso 6, donde dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo continúa sus palabras de aliento haciendo dos preguntas. ¿Qué diremos a esto? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice esto? Es el resumen de todas sus enseñanzas hasta aquí. La promesa del carácter de Dios, el plan soberano que Él tiene. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo pregunta, puesto que Dios por iniciativa propia conoció de antemano y predestinó a los creyentes para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, y luego con fidelidad nos llamó y nos justificó, ¿no será Él fiel para completar el paso final? Entonces hace 4 preguntas que apuntan claramente a Satanás y sus legiones, pero siempre la misma respuesta merece, y es nadie, porque el mal es impotente ante el Dios Todopoderoso. La primera pregunta, ¿quién puede estar en contra nuestra? Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, hay muchos que están en contra nuestra. Adversidades, tragedias implacables que vienen a atacar la esperanza de los creyentes, perseguidores que están en contra nuestra, el pecado que tenemos dentro de nosotros que está en contra nuestra, el temor de la pérdida está en contra nuestra, el maligno y los que le sirven están en contra nuestra, y a la larga la muerte está en contra nuestra. Pero la pregunta es,
¿Qué son todas estas cosas en comparación con el poder de Dios? Pablo cita el hecho de que el Señor ya sacrificó a su Hijo para redimirnos. Le fue sumamente costosa nuestra salvación, porque dice que no escatimó a su propio Hijo en el verso 32, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya Él pagó el precio. Ya Él pagó el precio. Con el precio ya pagado, no tiene sentido que Él rehúse aceptar lo que ya ha comprado. Y habiendo ya entregado por nosotros el mayor objeto de su amor, ¿por qué no va a darnos lo que vale mucho menos que su Hijo? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Segundo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10, emplea un calificativo para referirse a Satanás y lo llama, en Apocalipsis 12, 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace Satanás constantemente. Nos acusa, nos acusa. ¿Saben? Pero cualquier acusación que se presente en contra nuestra no va a tener posibilidades en la corte. ¿Por qué? Porque nuestra deuda por el pecado ya ha sido pagada. Usted y yo ahora somos incondenables. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, primero preguntó, ¿qué puede estar en contra nuestra? Nada. Frente a Dios, nada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién condenará? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Y Pablo responde: Cristo es el que murió. O sea, Él pagó por nosotros la deuda del pecado. Pero no solamente murió, dice la Biblia que Él también resucitó. El Hijo de Dios no solo murió, sino que se levantó entre los muertos. Y por medio de su muerte y resurrección, usted y yo tenemos vida eterna. Dice además, el que además está a la diestra de Dios. El Hijo de Dios ha recibido las escrituras del universo entero y ahora gobierna como su Rey y Juez máximo. Dice, y el que también intercede por nosotros. Porque aun cuando tenemos a Cristo somos pecadores y tenemos batalla con esa vieja naturaleza y pecamos. No debemos hacerlo. No sentimos placer cuando lo hacemos. Sentimos vergüenza, pero pecamos. Pero qué bueno es saber que hay alguien que intercede por nosotros. El Hijo de Dios es nuestro abogado. Él es nuestro representante en el cielo. Fielmente cuida de nuestro bienestar. La palabra de Dios dice en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Las siguientes palabras: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, con Dios trabajando por nosotros, ¿qué probabilidad de vencernos tiene alguna forma de mal? Y viene la cuarta pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, o que te quedaste sin trabajo, o que se te enfermó un pariente, o que tienes una crisis en la familia, o no sé, podríamos añadir lo que se nos ocurra, pero la respuesta siempre será la misma. Podemos sufrir aflicciones de la presión, el prejuicio, la persecución, la pobreza, y en muchas ocasiones nos preguntamos: ¿se ocupará Dios aún de mí? Nuestra carne se siente atendida cuando está cómoda, pero se siente abandonada
en la adversidad. Pero esto no es cuestión de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, todo el que ha tenido la experiencia de someterse a una operación, a un procedimiento quirúrgico, aprecia que el médico venga y le diga lo que puede esperar en los días siguientes. Que venga y le diga, tal vez sienta dolor alrededor del área afectada, no se preocupe, eso es normal. Entonces, cuando viene el dolor, uno sabe que no tiene que llamar al médico ni ir volando para el hospital. Puede aguantar algunos episodios dolorosos, sabiendo que a la larga se reducirán y luego desaparecerán por completo. Y Pablo está tranquilizando a los cristianos de Roma y también a nosotros, ahora que terminamos este año, nos está diciendo, tal vez atraviesen adversidad de parte del mundo e incluso persecución de parte de los que no son creyentes. No se preocupen, eso es normal. Como alguien dijera, cuando voy por un camino lleno de baches y me voy tropezando con los baches, estoy agradecido por esos baches porque sé que voy por el camino correcto. En la noche voy a hablar de algunas sorpresas que nos pueden esperar el nuevo año. Quizás no sea un mensaje tan llamando a la victoria como a la preparación y a abrir los ojos. Pero venga lo que venga. Ya el cirujano, el doctor se reunió y nos dijo, esperen un poquito de dolor e incomodidad en el área afectada, pero eso es normal. La victoria está garantizada y esa es la última razón porque la victoria está segura. Dice Romanos capítulo 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 37 dice en todo, y la pregunta es, ¿qué es todo? Todas las experiencias, las alegrías, las tristezas, los reveses y los triunfos, todo. En todas estas cosas nosotros, las ovejas, vencemos. ¿Ovejas luchadoras? No. Una oveja no es precisamente un animal luchador. Conquistamos porque tenemos al gran pastor. Tenemos un paladín, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Ya Él ganó la victoria por nosotros. Por eso dice Pablo, estoy seguro, verso 38. De que nada en la vida, dice Pablo, ni siquiera nuestro archienemigo, deje de creerse que el diablo hace lo que le da la gana. No, él hace lo que Dios le permita. Ni la muerte puede impedirnos el amor de Cristo. Su muerte y resurrección revela su poder sobre todo y cualquier cosa que nos amenace en el ámbito natural. Es más, no solo en el ámbito natural, sino también en el sobrenatural, incluyendo ángeles elegidos o caídos, fuerzas espirituales. Dios creó todas las cosas y continúa gobernando sobre todo el universo. Como Dios lo gobierna todo en el tiempo y en el espacio, nada puede trastornar su voluntad, que es llevar a sus hijos hacia Él, limpiarnos del pecado por dentro y por fuera y transformarnos a la imagen de Jesucristo. Por eso Él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor, en Juan capítulo 10, verso 28, dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie. En el capítulo 6 de Juan, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermano, yo quiero animarle a que usted abra su Biblia en Romanos 8. En esos pasajes que hablan de las vicisitudes y cosas que podemos esperar, y usted ponga allí
lo que usted esté viviendo hoy y haga suya esa promesa. Ahora, ¿por qué es posible predicar esto? ¿Por qué es posible infundir semejante esperanza a aquellos que ya son sus hijos? Es posible porque tenemos a Cristo Jesús. Y sin Cristo Jesús, esta vida es imposible para aquellos que no le conocen. Por eso en esta tarde, si hay alguien aquí que está luchando con una carga, arrastrando una enorme dificultad, yo quiero animarle de parte de Dios a que ponga esa carga en Cristo Jesús. No tiene usted por qué seguir cargando con ella. El Señor vino para hacerte libre y libre del pecado. ¿Está usted seguro de que es un hijo de Dios? Que si muere hoy va al cielo. El Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Me llama la atención que el Señor dijo, muchos, porque también dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y por este camino estrecho e incómodo realmente andan pocos. Y no son necesariamente los que forman parte de la iglesia bautista, el Camino o cualquier otra iglesia cristiana, todos los que forman parte. Porque mucha gente viene a la iglesia y no ha tenido una experiencia con Jesús. Porque no se trata de que usted diga, yo he conocido a Cristo. Si conocemos al Señor, le obedecemos. Si conocemos al Señor, perseveramos. No por nuestras fuerzas, sino por la obra que Dios hace en nuestra vida. ¿Eres tú un hijo de Dios? Si no lo eres, yo quiero invitarte a que en esta hora recibas a Cristo como tu Salvador. Y si no estás seguro de tu salvación, este es el momento para que arregles tu cuenta con Dios. Sin un nuevo corazón, no podemos entrar al cielo. Sin un nuevo estilo de vida que esté marcado por lo que dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Es una cruz seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque todos los días, a todas las horas, en todo el tiempo, tenemos que estar negándonos, luchando con nuestras inclinaciones. Y hay de aquel que deje de tener esa lucha. Porque si no la tienes, entonces tienes que arrepentirte. ¿Estás tú seguro, Padre? En esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo toque los corazones que están aquí, Señor. Si en esta hora hay alguien que no te conoce, que pueda hacer su momento de salvación y arrepentimiento, reconociendo su condición perdida y la única esperanza y remedio para un mundo muerto y para una vida muerta es Cristo Jesús. Oh Padre, que ellos puedan entender que te necesitan. Y si hay algunos aquí que se han llamado cristianos, pero todavía no están seguros de su salvación. Y la única diferencia que tienen con el mundo es que vienen a la iglesia. Que puedan entender que esto no es ser creyentes. Ser cristiano es nacer de nuevo. Es tener un nuevo corazón que solo tú puedes darnos. Toca sus vidas que te puedan buscar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien le gustaría en este momento recibir a Cristo como su Salvador? ¿Quiere levantar ahí su mano? Espero que todos estemos realmente seguros de que somos hijos de Dios y que nuestro destino es el cielo y que Romanos 8 es para nosotros. Que el Señor nos bendiga.